Hola, buenas tardes mis queridos amigos. Estamos otra vez con nuestras historias empresariales. El telemarketing es una herramienta de ventas que todos creen que conocen. Pero el telemarketing que las personas en general conocen es el que hacen las grandes empresas, básicamente de comunicaciones y de servicios, como el gas, la electricidad y servicios en general. Es un telemarketing dirigido a las personas físicas, a las personas en general y no de empresa a empresa. Ese aspecto es solo uno de los aspectos que tiene la herramienta. Le llamo herramienta al telemarketing porque eso es lo que es para la empresa y en especial para el director comercial. La herramienta se puede utilizar para cosas diferentes y sobre todo en otros sectores aparentemente muy alejados de los que conoce el público en general, el público masivo. De esa variedad de aplicaciones hablaba en el transcurso de una conversación para desarrollar una negociación con un proveedor de un cliente mío. Es decir, yo estaba en casa de mi cliente y hablaba con uno de sus proveedores para conseguir que mi cliente pagara a mayor plazo a cambio de algún beneficio como el de aumentar las cantidades de compras. Y hablando de cosas en general, el cliente me escuchó la palabra telemarketing referida a un asunto de la industria y me preguntó si yo creía que el telemarketing podía funcionar en la industria del metal. Le dije que claro que sí, que no solo podía, sino que ya funcionaba en la industria del metal y en otras industrias. Lo preguntaba con un tono un poco incrédulo. Le comprendí. Lo que hacen las teleoperadoras de telefonía, que son las más conocidas, no parece que vaya a ser útil, que vaya a servir en la industria metalúrgica. Le expliqué entonces que se puede usar en la industria para dos cosas diferentes. Para sacar más rendimiento de cada vendedor, acostumbrándolos a trabajar mejor y más ordenadamente, o para sustituir vendedores directamente en zonas caras de mantener o con mucha distancia entre clientes y posibles clientes. Además y a la vez se puede utilizar para atender clientes que se están visitando poco y de paso para hacer clientes nuevos o exclusivamente para hacer clientes nuevos. Esto le interesó mucho, como es natural, ya que usar un vendedor para hacer clientes nuevos es carísimo y la reducción de costes que podía significarle el uso de teleoperadoras le motivó muchísimo para que siguiéramos hablando días más tarde, ya en su fábrica, del tema de implantar sí o no telemarketing. Hicimos a partir de eso un presupuesto que fue aprobado. El presupuesto estaba planteado para 2 teleoperadoras y surgió también la pregunta de ¿por qué no comenzar solo con una? Se lo expliqué y lo comprendió y lo hicimos así con 2. Comenzar solo con una conlleva el riesgo de que esta persona nos haya engañado en la selección o hayamos pasado por alto alguna característica y que su fracaso o su bajo rendimiento pueda achacarse al sistema. Esto con 2 personas es casi imposible, con lo que el sistema queda protegido y la persona, el director comercial en este caso, que quiere implantar el sistema también. Nadie va a decir que ha querido implantar algo que no funciona. Estas teleoperadoras que implantamos después de un buen trabajo de selección, un buen trabajo de guiones, de una elección de las bases de datos que íbamos a llamar,
han tenido éxito. Tanto éxito que han hecho en 3 meses más clientes que todos los vendedores, 4, el año anterior durante todo el año. Así que esto ha sido una historia maravillosa. Además, el único temor que tenían, que era quedar muy sobrecargados técnicamente por las consultas de los posibles nuevos clientes, no se ha dado porque se inició con ofertas muy concretas que no daban apenas problemas técnicos. El final es un empresario y sus colaboradores sorprendido por el éxito y por el control que le da el sistema. Un final realmente feliz. Cuando se utiliza el sistema para sacar más rendimiento de los vendedores, hay algún conflicto más. Se convierte el telemarketing en una herramienta también para luchar en la batalla por mejorar los resultados que se establece entre la dirección y los vendedores. Y en las batallas, como ustedes saben, hay vencedores y vencidos. Les cuento esta historia de vendedores que deben ser controlados, que les permitirá equilibrar la primera historia feliz, con todo a favor y que parecía sacada de Heidi. En esta hubo vencedores y hubo vencidos. Estábamos en una empresa de informática grande y se nos pedía mejorar los resultados de los vendedores. Estos vendedores trabajaban poco y tenían una cantidad de excusas para su bajo rendimiento muy variada, casi un museo de las excusas comerciales. Eran 11 personas. Lo cierto y fácilmente verificable es que trabajaban poco y utilizaban su tiempo sentados en sus escritorios. Un vendedor con escritorio propio baja su productividad. Siempre, seguro, demostrable cuando quiera. Solo tienen que llamarme y hacemos la prueba. Como siempre digo, jugador en la base, equipo parado. Y allí sucedía mucho. Casi todos los jugadores se pasaban un tiempo enorme en su base. Para concertarse una entrevista se pasaban larguísimos minutos y a veces ni siquiera la conseguían. Así que también visitaban poco por ese motivo. Para romper esta situación casi paralizante, decidí que la solución mejor, si no se quería despedir inmediatamente a varios, era mediante teleoperadoras que organizaran diariamente las entrevistas de los vendedores y sus rutas de trabajo. Cada una actuaba como secretaria de 2 vendedores y les hacía una ruta para cada día, llamando continuamente a clientes y posibles clientes de la misma zona en zonas adyacentes cada vez a la anterior. Y hubo resistencia, claro, de aquellos vendedores a los que no les gustaba ser controlados en las cosas que hacían. Al principio la resistencia se basó en que ya tenían citas para algunos días que les consultaban en entrevistas y que se producía una confusión y no podían atender correctamente todo. Lo solucionamos. Era una excusa pobre en la que además quedaban mal porque era obvio que no habían avisado a la teleoperadora de que tenían esas visitas en esos días. La solución la obtuvimos averiguando esas cosas y pasando las citas para días más adelante. Después se quejaron de que las citas no tenían tiempo entre sí para poder hacerlas bien. Tenían que irse corriendo a la siguiente. Y eso perjudicaba su labor de ventas. Lo arreglamos, pues simplemente les dimos más tiempo. Y poco a poco les quedó claro que la época de trabajar poco se estaba terminando. Alguno de estos malos vendedores se fue solo.
nos alegramos, nos pusimos contentos. Otros, la mayoría, se adaptaron y descubrieron que trabajaban más, pero claro, también ganaban más. Y no tenían que hacer el desagradable trabajo de concertación para el que no estaban preparados, que no hacían bien y que les aburría y también les molestaba un poco. Las teleoperadoras fueron haciéndose más populares entre los vendedores, sobre todo entre los buenos. Entre otras cosas, se ocupaban de hacer llegar catálogos e información a los clientes, que era otro asunto que robaba mucho tiempo a los vendedores antes. Fue pasando el tiempo y cuando un vendedor se iba, los clientes seguían siendo atendidos por la teleoperadora, que tenía asignada ese vendedor, hasta que se seleccionaba otro vendedor para cubrir su puesto, casi sin que los clientes se enteraran y sin que pasara nada serio. Los clientes estaban contentos y cuando los vendedores se iban, no se los podían llevar. Las teleoperadoras se estaban convirtiendo en las mejores amigas del director comercial. Es decir, en mis mejores amigas porque el director comercial era yo mismo. Y también las mejores amigas de la empresa. Nos daban estabilidad, un buen servicio a los clientes y nos permitían ser más incisivos en la conducta y el rendimiento de los vendedores. Estaban mejor controlados. Nos hicimos con el control del departamento comercial por fin. Después de las etapas de discusión y cuestionamiento por parte de los vendedores, los resultados llegaban y la paz también. Fue un éxito doloroso, pero cumplimos con lo que se nos pedía, simplemente organizando el trabajo de unos vendedores acostumbrados a trabajar poco en una empresa donde todo el mundo tenía miedo de que se fuera un vendedor, por si tenía entre manos algún proyecto de valor alto que ellos no conocieran y se perdiera el proyecto o incluso deliberadamente el vendedor lo llevara a otro sitio. Eso se terminó también. Y aquí hemos visto dos ejemplos de solucionar problemas mediante el uso de teleoperadoras. Dos ejemplos muy diferentes, casi contradictorios, pero resueltos con los mismos instrumentos, con la misma herramienta. Y desde luego, con una solución más barata que la que había antes. Espero que estas historias de hoy les hayan gustado. Las historias han tenido final feliz para las empresas, que ya es mucho. Hasta la próxima.